¿Cuántos se sienten bendecidos en esta mañana? Voy a preguntar de nuevo porque no vi mucho antes. ¿Cuántos se sienten? Aleluya, es un aplauso al Rey de Reyes. Vamos, el mejor aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria y la honra es para Él. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. Sean todos bienvenidos, las personas que nos visitan por primera vez. También le damos la bienvenida a todos los que nos miran por redes sociales. Les damos un aplauso, démosle un aplauso a los hermanos que nos ven por redes sociales. Y vamos a dar inicio al cierre de la serie de prédicas sobre el Espíritu Santo, hermanos. Así que prepare sus cinturones porque hoy el Señor quiere hacer maravillas en cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero preguntar, ¿cuántos han sido bendecidos con esta serie de prédicas? Levante su mano. Levante su mano si el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en su vida durante esa serie de prédicas. Usted levante su mano. Si usted ha sentido que su comunión con el Señor ha mejorado, levante su mano. Estas prédicas no son por casualidad, hermanos. Estas prédicas tienen un propósito. El Señor nunca envía su palabra para que retorne vacía. El Señor siempre tiene un plan y un propósito sobre toda palabra que pone en esta casa. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos enseñado el Espíritu Santo 4 series, hermanos. Aprendimos que tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Como Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Necesitamos depender completamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos mueve a dar testimonio. ¿Recuerdan? Tenemos que dar testimonio no solamente en la iglesia, sino allá afuera, más que todo allá afuera. Porque la gente afuera se guía por vista, no por fe. Y tenemos que dar testimonio también en nuestro servicio a Dios, en nuestra diaconía. El Espíritu Santo tenemos que dar lo mejor de nosotros. También aprendimos que el Espíritu Santo no es una emoción, no es una sensación, es una persona divina. Amén. El Espíritu Santo ama. El Espíritu Santo perdona, el Espíritu Santo levanta, el Espíritu Santo restaura. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo trae consuelo y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. En la última prédica aprendimos sobre los frutos. Bueno, hay un fruto. La Biblia dice más el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una naranja, hermanos. Es una sola fruta, pero tiene muchos gajos, ¿verdad? Las naranjas tienen muchos gajos, aunque es una sola fruta. Así es el Espíritu Santo. Dice la palabra que más el fruto del Espíritu, pero hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Y la última prédica aprendimos sobre 5 manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a leer lo que es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5 y vamos a leer del 16 en adelante. ¿Ya lo tiene, hermano? Muy rápido el pastor. Gálatas 5 del 16 en adelante. ¿Ya lo tiene, iglesia? Dice, digo pues, hablando Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué no? Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra los cuales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos los unos a los otros. Hoy vamos a estudiar las últimas cuatro manifestaciones del Espíritu, del fruto del Espíritu. Amén. ¿Cuáles son? Son bondad, fe, ¿qué más? Mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Amén, templanza. Cuando la Biblia habla de templanza, se refiere a dominio propio. Amén. Y vamos a iniciar con el primero, bondad. ¿Sabes? Hay gente que se autodenomina bondadosa. Es muy fácil decir, qué buena persona es fulanito, o qué buena persona es sutanito. Pero la bondad va más allá de ser una buena persona. La bondad es manifestar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Porque si hay alguien bondadoso, si hay alguien bueno, es nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, una de las mayores obras del Espíritu Santo es edificar a Cristo en nosotros. Una de las mayores obras del Espíritu Santo es que a través de la palabra, a través de su poder, Cristo sea formado en cada uno de nosotros, como dice Efesios, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. O sea, el propósito principal del Espíritu Santo en nuestra vida es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Además, bondad es una inclinación, es una disposición, ¿verdad? Es una capacidad activa por hacer el bien, es una voluntad activa, es un deseo, es un anhelo de estar haciendo constantemente el bien, de estar ayudando a los demás. Eso es bondad, una voluntad activa. Amén. Y sabes, si hay un ejemplo de voluntad activa, es Jesucristo. O sea, ¿qué está queriendo decir esta palabra, voluntad activa? La bondad no radica en buenas intenciones. Hay gente llena de buenas intenciones, pero nada más. Hay gente que dice, voy a ayudar a fulanito, pero se quedó solo en una buena intención. Hay gente que dice, no, cuando Dios me dé, cuando Dios me prospere, yo voy a dar a la iglesia, pero se quedan buenas intenciones. Hay gente que llega y sabe de la necesidad de un hermano, pero aún así piensa en ayudarle, pero nunca lo hace. No, si yo digo que soy bondadoso, tengo que demostrarlo. Amén, como lo hacía Cristo. Cristo no se quedaba con buenas intenciones. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos por favor a Mateo 4. Busque ahí en la palabra Mateo 4. No, 4. Mateo 4. Vamos a leer Mateo 4 del 23 al 24. Mateo 4 del 23 al 24. Jesús venía de ser bautizado con el Espíritu Santo, ya había recibido el visto bueno del Padre e inmediatamente comenzó a actuar. Amén. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y escuche, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué? Y los sanó. Qué tremendo, ¿ah? Jesús no vio al leproso y dijo en su corazón, pobrecito el leproso, voy a ver cuándo lo sano.
Padre, ¿será que ese leproso tiene necesidad de ser sano? ¿Verdad que no? Jesús no dijo, pobrecito el ciego, mírelo como camina, pobrecito. Bueno, voy a ver cuándo lo sano. Hoy no tengo tiempo, hoy no puedo, hoy estoy muy ocupado. Mañana tal vez, o pasado. No, ¿qué hizo Jesús? Inmediatamente actuó, lo sanó. Esa es la verdadera bondad, hermanos. Es que hay gente que vive esperando una señal del cielo para ser bondadoso. No, de nuestro corazón no puede salir nada bueno, hermanos. Si hay algo bueno, no hay un pensamiento que viene de Dios, no viene de ti. Entonces usted tiene que obedecerlo inmediatamente. Si Dios le pone en su corazón ayudar a su hermano, no tarde en ayudar a su hermano. Si Dios le pone algún gesto de generosidad en su corazón, hágalo, ejecútelo, porque eso viene de Dios. Amén. No lo dude. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Hay un canto que dice, de arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Oiga, lo bueno, lo único bueno que brota en nuestro corazón, viene de Dios, no viene de nosotros, hermanos. Así que si usted no solamente quiere aparentar ser bondadoso y quiere ser bondadoso como Cristo, cada vez que el Señor le ponga algo en su corazón, ejecútelo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. La bondad es ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro, en la situación del otro, en el dolor del otro. Eso es verdadera bondad. Es tener compasión. Jesús era compasivo. ¿De cuántos ha tenido el Señor compasión en este lugar? Levante su mano si el Señor. ¿Y de cuántos continúa teniendo compasión el Señor? Amén. Si hay un ejemplo de compasividad, es nuestro Señor Jesucristo. El compasivo actúa. Amén. El compasivo escucha. El compasivo no juzga. El compasivo no hace acepción de personas. El compasivo siempre tiene un corazón generoso, bondadoso, y siempre busca ayudar como lo hizo Jesús. Amén. Y vamos a ir, por favor, a la palabra. Vamos a ir ahí mismo a Mateo 14, Mateo 14, 14. Y vamos a leer hasta el 16. Mateo 14, del 14 al 16. Amén. Vamos a leer del 13 en adelante. Amén. Dice la palabra. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, ¿qué dice la palabra? Vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué? Y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Y qué dijo Jesús? No tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. ¿Qué hizo Jesús ese día? ¿Ah? Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, hermanos. Se puso de ellos y dijo, esta gente, por fe, su fe los tiene aquí, porque tenían horas, todo el día, algunos tenían varios días de estar ahí escuchando a Jesús. Los recursos que llegaban se habían gastado, el alimento se había consumido, pero su fe los hacía estar ahí, delante del maestro. Multitudes. Y el Señor tuvo compasión, se puso en los zapatos de ellos, en la situación de ellos, y dijo, no, yo los voy a sanar, pero no solamente los voy a sanar,
sino que les voy a dar de comer también. Amén, porque ellos tienen hambre, tienen sed, necesitan de mí. Eso es ser compasivo, hermano. Pero ¿cómo somos nosotros? Cuando un hermano nos comparte una necesidad y nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Sí, como que si no fuera con nosotros. Y dice la palabra que si mientras tengamos no le neguemos la generosa al hermano que necesita. Y sabes, en esta iglesia necesitamos aprender a ser generosos, a ser bondadosos, a ser compasivos, como lo era Jesús, a ponernos en el lugar del otro, a ser verdaderos discípulos de Cristo, hermano. ¿Usted sabía? Todos venimos aquí a la iglesia, nos sentamos junto a personas que ni siquiera conocemos y oramos y levantamos nuestras manos, pero no sabemos las necesidades que tiene el que está a la par. ¿Usted las conoce? ¿Usted las conoce, las necesidades del que está a la par suya? De muchos de nuestros hermanos no conocemos las necesidades. Pero como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que ser compasivos como lo fue Jesús. Y ese es uno de los mayores frutos del Espíritu Santo. Compasión, hermanos. Amar, escuchar, perdonar, vestir al que no tiene. Dale, no juzgar, no importa si es alcohólico, usted lo tiene que ayudar, usted tiene que ser compasivo, no importa si la persona es dura de corazón y no quiere nada con Cristo, porque a veces decimos, es que en mi familia, mi papá no quiere nada con Cristo. Su corazón está endurecido, ya me cansé, ya no le voy a volver a hablar, ya no le voy a volver a predicar. No, el de corazón duro es usted, no su papá, o no su mamá, o no ese familiar. Es usted que ya no quiere predicarle, que ya perdió la compasión. Tenemos que ver las multitudes, tenemos que ver las personas de allá afuera con compasión, hermanos. Ponernos en el lugar de ellos, porque un día nosotros estuvimos ahí. Un día nosotros fuimos ciegos. Un día nosotros estábamos cegados, estábamos perdidos. Pero vino la luz de Cristo y gracias al Señor Jesús usted está sentado hoy aquí. Y usted es salvo. Póngase en el lugar de él si éramos nosotros. No entendíamos, ¿verdad que no? No entendíamos que alguien insistió, tuvo compasión de nosotros. Insistió, nos visitó, oró por nosotros, nos predicó hasta que el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y el Señor nos transformó. Amén. Por eso estamos aquí. La compasión el Señor siempre la va a recompensar, hermanos. Al bondadoso el Señor siempre lo va a recompensar. Dice que el que da al pobre le presta a Dios. Vea qué tremendo, ¿verdad? Siempre va a haber recompensa para los que somos generosos, para los que desarrollamos el fruto de la bondad. Amén. Y quiero que me acompañen, por favor. Vamos a ir a Mateo 25. Vamos más adelante, Mateo 25. Y vamos a leer del 34 al 40. Mateo 25, del 34 al 40. ¿Ya lo tienen? 31 al 40, ¿está bien? Del 31 al 40 vamos a leer. Mateo 25, ¿ya lo tienen? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Hay gente que tiene hambre física, hermanos. Por eso la iglesia tiene el ministerio del buen samaritano. Por eso es tan importante este ministerio. Porque eso es un fruto del Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu, la bondad. Si hay algo que quiere el Señor, es que seamos generosos, bondadosos, benignos, despojados, hermanos. Y con este ministerio, el buen samaritano, nosotros tenemos la oportunidad de alimentar no solamente físicamente a una familia, sino también espiritualmente. Amén. Porque no solamente se les lleva el alimento físico, se les lleva también el alimento espiritual. Una gran cosa. Hay gente que dice: pastor, no voy a predicar porque yo no sé predicar. Usted predica, hermano, sin darse cuenta, a través de sus diezmos, a través de sus ofrendas y a través de su corazón generoso, dando a un ministerio como el buen samaritano. Amén. Y no solamente eso, tenemos que, si alguien está enfermo, tenemos que ir a visitarlo. ¿Cómo es posible que hay hermanos, que hay personas enfermas y ni siquiera van a visitarlos, o ni siquiera llaman a la persona enferma? No, hermanos. Y decimos que somos cristianos. No. ¿Cuántos quieren ser bondadosos aquí? Levante la mano. No me diga que, no diga que usted es bondadoso. Demuestre que usted es bondadoso. Amén. De ahora en adelante. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes? Ser bondadoso ahora es todo lo contrario. Para muchos ser bondadoso es, ¿verdad?, es equivalente a ser tonto. El mundo lo ve así. Si usted es un que le pone a su jefe y usted hace su trabajo con excelencia, ¿qué dicen los compañeros del mundo? Sapo, chupamedias. Ahora nos van a cargar con más trabajo porque usted es un trabajador excelente. Para el mundo lo bueno es malo. Lo bueno es malo, ¿sí o no? Así vieron al Señor Jesucristo. Jesús era bondadoso, ¿sí o no? Estaba lleno su corazón de bondad, pero el mundo lo aborreció. El mundo lo rechazó porque era bondadoso. No deje de ser bondadoso usted, hermano. Si usted es bondadoso, no deje de serlo. No renuncie a su bondad. Es más, trabaje aún más para ser más bondadoso. Pídale al Espíritu más bondad, porque el Señor te va a recompensar. Amén. El Señor te va a recompensar. Ve al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo tenían por débil, lo tenían por cordero, pero en realidad era un león. Nació en un pesebre, pero en realidad era un rey. Amén. La bondad siempre va a tener recompensa del cielo. Y quiero que por favor me acompañe a Isaías 53. Vamos ahí a Isaías 53. Isaías 53, por favor. ¿Ya lo tienen? Isaías 53, vamos a leer dos versículos separados. Isaías 53, 7. Busque ahí Isaías 53, 7. Dice: angustiado él, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero
fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue bondadoso, se despojó Jesús, siendo rey, siendo santo y siendo perfecto, se despojó. Su bondad lo hizo despojarse de su divinidad al punto de humillarse y morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque se puso en nuestro lugar, hermanos. Él dijo, yo no puedo permitir que se pierdan y que vayan a condenación. Prefiero poner mi vida por ellos. Prefiero sacrificarme para que ellos sean salvos. Vea qué bondad y qué amor más grande. ¿Y qué hizo el Señor? Lo recompensó. Isaías 53, nada más que esta vez vamos a leer el 12, el capítulo 12, el versículo 12. Amén. Dice, ¿ya lo tiene? Isaías 53, 12 dice, por tanto, aquí está hablando el Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. No debemos de dejar de ser bondadosos, porque el Señor nos va a recompensar. Y sabes, la verdadera bondad es completamente desinteresada. Jesús nunca pensó en él, hermanos, ustedes sabían. Si Jesús hubiese pensado en él, no hubiese pasado la prueba para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús siempre pensó en nosotros. Jesús estaba pensando en ti antes de morir crucificado en la cruz. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que su última noche en el Getsemaní era tanta era tanto el estrés, era tanta la carga que tenía Jesús, que oraba y oraba y aún así no sucedía nada, al punto que sudaba gotas de sangre. Y está demostrado, hay estudios científicos que dicen que una persona sometida a un nivel máximo puede llegar a sudar gotas de sangre. Imagínate la clase de estrés que tenía Jesús. Y sabes, llegó y oró de esta manera y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vea qué tremendo, hermano. La verdadera bondad es completamente desinteresada. ¿Sabes? Cuando usted haga algo por alguien, hermanos, hágalo no esperando nada de recompensa. Hágalo genuinamente y despójese, porque es que hay hermanitos calculadores. Ah, sí, hay hermanitos calculadores. El bonito está necesitando que le ayude en la casa. Bueno, ir a ayudarle en la casa, porque como yo, dentro de unos meses, también voy a hacer la remodelación de mi casa, entonces voy a ir a ayudarle para que después él me ayude con la mía. Sí, hay hermanitos calculadores. O esperan recibir recompensa. Un corazón generoso, un corazón bondadoso, se despoja y ayuda sin esperar nada a cambio, hermano. Amén. Ese es el corazón de Cristo. Ve al Señor Jesucristo. Murió por todos, pero no todos lo aceptan. La mayoría lo rechaza. Sin embargo, Él murió por todos, por los que estamos aquí y por los que están allá afuera. Sí, hermanos, nosotros tenemos que ser generosos. Tenemos que ser bondadosos. Y cuando hagamos algo por alguien, no esperemos que esa persona nos devuelva nada. El Señor puede usar a cualquiera y puede devolverte y recompensarte de una manera inusual, con el menos que tú esperas. El Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, aprendamos a ser verdaderamente bondadosos. Pero la verdadera bondad solo se obtiene a través de una verdadera llenura del Espíritu Santo.
Solo la llenura del Espíritu Santo nos puede hacer verdaderamente bondadosos. Solo una verdadera llenura del Espíritu Santo nos puede formar a Cristo en nosotros, puede formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. El segundo fruto que vamos a analizar es la fe, hermanos. Y en este punto, oiga, pobrecito Jesús. Sí. Con razón Jesús decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Porque si hay algo que batalló Jesús, es por enseñar una verdadera fe. ¿Sabes? Es que mucha gente tiene una fe de bombero. Sí, mucha gente ve la fe como un amuleto que se guindan y se cuelgan solo cuando lo necesitan, pero no lo han desarrollado en su corazón. No hay una fe permanente en ellos. Hay una fe desinteresada, como las personas que seguían a Jesús solo porque Jesús le daba los panes y los peces. Sí. Y Jesús los confrontó y les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer y porque los sano, pero no porque han entendido mi misión. Así hay muchos hermanos. Tienen una fe interesada, una fe de bombero, y la ven como un amuleto, como un medio, ¿verdad? Que utilizan solo cuando están en aprietos, solo cuando la están viendo fea, como dice uno, ¿verdad? Ahí sí corren al Señor. Ahí sí lloran, ahí sí patalean, ahí sí, uy, pastor, ay, pastor. Sí. Ahí sí. No, pero el Señor no quiere que desarrollemos una fe así. El Señor no soportaba eso en los discípulos. Siempre les vivía reclaminando y diciendo, pero ¿dónde está su fe? Y así no creen, no han aprendido a tener fe. Y se iban a echar fuera demonios y los demonios los revolcaban a ellos. Entonces la gente tenía que llegar y le decía a Jesús, es que tus discípulos no pusieron. Entonces Jesús llegaba y se les volvía, pero ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo ustedes van a desarrollar una fe permanente? Una fe diaria, no una fe ocasional y momentánea. Porque eso no es fe, hermanos. La fe momentánea no es fe. No. La fe verdadera se demuestra diariamente. Amén. Como decía Carlita, usted tiene que tener fe para que el Señor le dé pan todos los días. ¿Sí o no? Sí. Todos los días necesitamos fe. La fe se ejerce todos los días, hermanos. Por eso muchos van a llegar y le van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre. Porque nunca creyeron, nunca tuvieron una fe verdadera en Jesucristo. Porque la fe es algo que se nota en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de vivir. Ahí se nota la fe, en nuestra constancia, en nuestros frutos. Se nota los que son de verdadera fe. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Santiago, la carta de Santiago. Santiago 2, del 17 al 23. Santiago 2, del 17 al 23. ¿Ya lo tienen? Hermanos, vamos. Hoy estoy regalado de palabra. ¿Ok? Vamos a leer desde el 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Escuche, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿En dónde? En sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por dónde? Por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu Santo de Dios? No diga que tiene fe usted. ¿Cuántos tienen fe aquí? No solamente dígalo, demuestre que usted tiene fe. Viva una vida de fe. La fe es una vida, hermano, es un estilo de vida. No es una emoción pasajera y momentánea, y Jesús luchaba contra sus discípulos. La fe es un músculo. ¿Por qué? Porque cuando viene la opresión, viene una prueba de opresión, usted necesita fuerza para resistir esa prueba de opresión. Cuando vienen los obstáculos y los dardos del enemigo, usted necesita esa fuerza de resistencia que le da el Espíritu Santo para vencer todo obstáculo y llegar a la meta. Pero necesita músculo. Usted sin músculo no es nada, ¿no? Usted tiene que desarrollar músculo, y ese músculo de la fe se desarrolla diariamente. No solo los domingos, hermanitos. ¿Oyó? Hay gente que tiene fe solo los domingos y el resto de la semana se olvidan de Dios, se olvidan de Jesús, igual que los discípulos. ¿Ok? No, tenemos que desarrollar nuestra fe diariamente. ¿Cómo demuestro yo fe? Con la constancia. Yo debo ser constante, debo ser congruente. ¿Ok? Si yo digo que soy cristiano, tengo que vestir como cristiano, tengo que pensar como cristiano, tengo que creer como cristiano. Amén. Sí, la fe se demuestra a través de la fidelidad. Yo tengo que continuar creyendo en Dios aunque no vea nada. ¿Ah? Aunque no vea la respuesta de Dios, yo tengo que continuar amando a Dios aunque no reciba nada. Amén. Eso es parte de la fe. Yo tengo que ser leal a Dios todos los días. Todos los días tengo que escoger el árbol de la vida y no de la muerte. Todos los días tengo que escoger a Cristo. Entre Cristo y el pecado, todos los días, hermanos. Y ahí se demuestra mi fe. Es que hay cristianos que son cristianos los domingos y salen de ahí y se transforman al mundo, cambian su manera de hablar, beben cerveza, fuman y toda la lista de frutos. No, hermanos. Esa fe sin obras es muerta. Esa fe no sirve para nada. Yo demuestro que tengo fe cuando permanezco. ¿Ok? Cuando no dejo de congregarme. Cuando me involucro en el reino. Cuando sirvo. Cuando hay verdadera transformación en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía, en mi relación con mis hijos. Cuando hay una verdadera transformación, yo ahí no solamente estoy diciendo que tengo fe, estoy demostrando que tengo fe. Porque tengo frutos, y son los frutos
del Espíritu. Aleluya. Necesitamos desarrollar la fe verdadera, ¿sí o no? ¿Sí? Y esa fe constante, esa fe permanente, solo se desarrolla a través de una verdadera llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren esa fe? Levanten sus manos y dígale: Espíritu Santo, lléname. Necesito tu llenura para desarrollar una verdadera fe. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora vamos a analizar la tercera manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, hermanos. Vean, mansedumbre es la capacidad espiritual o una capacidad del Espíritu que nos da el equilibrio perfecto entre la mente y el espíritu. Equilibrio perfecto. La mansedumbre no es debilidad, hermanos. La mansedumbre es fuerza sobre control. ¿Sí? La mansedumbre es fuerza sobre control. La mansedumbre es esa vez que ofenden y te dicen, y usted siente el buche lleno de gusanos, ¿verdad? Como decía Pedro Picapiedra, pero algo le dicen: no, papito, usted ya no es así, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces su respuesta hacia esa agresión es de paz. ¿Sí? Es de paz y se acaba el pleito. Eso es mansedumbre. ¿Cuántos necesitan mansedumbre? Todos necesitamos mansedumbre. Muchísimo. No es debilidad, es fuerza bajo control. Y quiero hacer una pregunta. ¿La fuerza de cuántos hombres puede tener un caballo salvaje? De 10, de 20, de 50 hombres podrá tener la fuerza un caballo salvaje. Pero cuando llega el domador, ese caballo termina siendo dominado por un solo hombre. ¿Ah? Así es igual el Espíritu Santo. Así es igual la mansedumbre, es fuerza bajo control. Aunque no perdemos la fuerza, somos fuertes. Eso es mansedumbre, hermanos. Y necesitamos la mansedumbre de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque si hay alguien que era manso, era el Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Mateo 11, busca ahí Mateo 11, por favor. Mateo 11. Y vamos a leer del 29 al 30. Es más, hoy ando regalado de palabra. Vamos a leer del 25 al 30. ¿Está bien? Del 25 al 30. Búsquelo ahí. Aleluya. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelasteis a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dice el 28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vea qué tremendo, hermano. Jesús no separa la mansedumbre de la humildad.
Porque el ser manso, hermano, no menso. Una cosa es ser menso y otra cosa es ser manso. ¿Ok? Ya. Humildad. Y la humildad es lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Si hay algo que necesitamos los seres humanos es aprender a ser humildes. Todos necesitamos humildad, porque la mayoría de nosotros somos orgullosos y soberbios. Y tenemos que aceptarlo, hermano. El concepto de humildad del mundo es errado. El mundo tiene un concepto de humildad. Para el mundo, humildad es ser pobre y ser de escasos recursos. Esa es la humildad del mundo. Pero en la Biblia, el humilde es el que es enseñable, es el que es flexible y es el que es moldeable. Ese es el ser humilde. Pero ¿cómo nos falta humildad? ¿Por qué? Porque lo primero que hace el Espíritu Santo, lo primero que hace el fruto del Espíritu Santo, la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros es hacernos humildes. Porque los humildes reconocen sus errores, ¿sí o no? Pero ¿cómo nos cuesta reconocer nuestros errores? Si usted quiere probar el corazón de alguien, si es manso y humilde, hágale ver sus errores, señálele sus errores, para que vea cómo esa persona inmediatamente cambia conversación e inclusive lo deja hablando solo usted. Porque nos falta humildad, nos falta escuchar al otro, entender al otro y reconocer si nos hemos equivocado. No siempre tenemos la razón. El humilde reconoce que no lo sabe todo. ¿Usted lo sabe todo? Déjeme decirle que si usted lo sabe todo, no sabe nada. ¿Sí? El que lo sabe todo al final no sabe nada. Como decía el chavo, devuélvalo primero. ¿Sí? Sí, devuélvalo primero. ¿Sí? Porque sí, no sabe nada. Y a veces nosotros somos unos sábelotodos, ¿sí o no? ¿Ah? Hasta con la palabra, a veces jugamos de que lo sabemos. No, tenemos humildad, tenemos que reconocer nuestros errores. Sí. La humildad no te hace daño, la soberbia y el orgullo sí te hacen daño. Una persona que no es enseñable, una persona que no es, que no reconoce sus errores, una persona que cree que lo sabe todo, necesita mansedumbre y necesita humildad. Esto se da mucho. En el matrimonio se da muchísimo. A veces somos orgullosos y no queremos escuchar ni el consejo de nuestro esposo, ni el consejo de nuestra esposa. Aprendamos a ser humildes, hermanos. Seamos humildes en todas las áreas de nuestra vida. No todo lo sabemos, inclusive en nuestro trabajo. Usted puede ser el arquitecto, el ingeniero más carga, pero siempre escuchar va a ser bueno, porque siempre tenemos algo que aprender de los demás. Siempre tenemos que aprender algo más de los demás. Mansedumbre también es madurez espiritual, hermanos. Una persona que es madura espiritualmente es humilde y es mansa, ¿verdad? ¿Y sabe dónde se pone a prueba la humildad y la mansedumbre y la madurez espiritual? En el liderazgo. Sí, en el liderazgo. ¿Cómo se siente usted cuando su pastor o su pastora lo cambian de lugar? Le mueven el piso, ¿ah? bajo la visión de Dios. No por maldad, sino porque hay una visión. Y los pastores te piden un cambio. Y usted se sentía conforme en aquel lugar y que ahí estaba muy bien. Y usted dice, no hombre, es que pereza con esos pastores. No saben lo que están haciendo. ¿Ah? ¿Cómo reacciona usted? ¿Usted es maduro espiritualmente o es un neófito? ¿Usted sabe qué es un neófito? Es un niño espiritual. En la visión del pastora
Te ponen a trabajar con una persona que tal vez no es de tu agrado. Y usted dice, no hombre, no, ya yo no quiero servir. ¿Cómo reacciona? ¿Como un niño enojado? ¿O como alguien maduro que ve una oportunidad para crecer y aprender? ¿Ah? ¿Cómo reaccionas? Se pone a prueba nuestra madurez espiritual en el liderazgo. La mansedumbre del Espíritu nos conduce a crecer, al crecimiento espiritual, a parecernos a Cristo cada vez más. Amén. Y mire lo que dice la palabra. Vamos a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 5. Busque ahí Hebreos 5, por favor. Hebreos 5. Hebreos está antes de Santiago. Hebreos 5. Y vamos a leer del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ojo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo es usted en el liderazgo? ¿Se comporta como un niño regañado y soberbio o como un líder maduro al cual se le puede confiar aún más? Necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos mansedumbre. ¿Cuántos necesitan mansedumbre en este lugar? ¿Cuántos necesitan humildad? ¿Cuántos necesitan crecimiento espiritual, madurez espiritual? Levante su mano y dígale: Espíritu Santo, necesito que me llenes, necesito de tu llenura, porque quiero parecerme a Cristo. Y denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! Alguien que tiene el espíritu de mansedumbre es flexible. Ahora vamos a analizar la última manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza o el dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, el dominio propio es un regalo de Dios, porque dice que el Señor nos ha dado no espíritu cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, hermanos. ¿Qué es el dominio propio? ¿Dónde está el dominio propio? Aquí, en su mente. Dice la palabra: de toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y hermano, ¿sabe que el corazón que habla la Biblia no es este corazón que bombea sangre? No es el órgano que bombea sangre. No, el corazón en la Biblia es nuestra mente, hermanos, que es el centro de nuestras emociones, es el centro de nuestros sentimientos, es un espíritu en donde tomamos. Ajá, bien, aprendieron. No es ahí, no es aquí, hermanos, es aquí donde está el corazón espiritual, es ahí donde tomamos decisiones y es ahí donde debemos cerrar puertas a toda cosa guardada, porque de aquí de la mente mana la vida, hermano.
¿sí? Entonces, el dominio propio es una facultad espiritual que funciona como un filtro de nuestros pensamientos. Ahí es donde llega el enemigo y te dice, mira aquella mujer, qué guapa. Y es ahí donde usted tiene que cerrar y dice, no, yo tengo la mía, no tengo necesidad de andar viendo otra. ¿Sí? Ahí es donde viene el enemigo y te dice, no lo vas a lograr. Pero viene el Espíritu de Dios y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí es donde viene el enemigo y te siembra duda y te dice, es imposible que lo logres. Y viene el Espíritu de Dios y te dice, todo es posible para el que cree. No hay nada imposible para el que cree. Ahí es un control. Y solo teniendo una comunión verdadera con el Espíritu Santo, solo poniendo y sometiendo nuestra mente y nuestro corazón al Espíritu Santo, es donde vamos a obtener ese dominio propio. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos necesitan dominio propio en este lugar? Levante su mano. Todos necesitamos dominio propio, hermanos. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. No podemos sucumbir por nuestros deseos carnales. No podemos confiar en nuestra propia sabiduría. Necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Necesitamos la luz de la palabra. Amén. Para que nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestros hijos sean verdaderamente transformados. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. Decía el salmista, en mi corazón atesoro tus dichos, dice David. Y así tenemos que ser nosotros. En nuestro corazón, ¿dónde está el corazón? Tenemos que atesorar los dichos, la palabra, para que cuando venga la prueba, nosotros tengamos dominio propio. Amén. El que tiene dominio propio se gobierna a sí mismo. La mayor lucha del hombre es aprender a gobernarse a sí mismo. El peor enemigo que usted tiene, ¿quién es? No es Satanás. ¿Usted sabe quién es su peor enemigo? Usted mismo. Usted mismo es su peor enemigo. ¿Ah? Usted mismo. Los límites, ¿quién los pone? ¿Satanás? No, ¿quién pone límites? Nosotros mismos ponemos límites. Yo no puedo, yo no quiero, eso no es para mí, nunca lo voy a lograr. No. Nosotros ponemos límites, no es Satanás, hermanos. Y nosotros tenemos que desarrollar ese dominio propio. Desarrollar dominio propio en el nombre de Cristo Jesús. El mundo actual promueve libertinaje, ¿verdad? ¿Qué le dice el mundo a los jóvenes, por ejemplo? Jóvenes, vaya, disfrute, tenga sexo, fume, dróguese, alcoholícese, disfrute la vida. No pierdas tiempo, haz todo lo que puedas hacer. No te limites. Eso es lo que le dice el mundo a los jóvenes. Pero el Espíritu dice, guárdate de toda cosa guardada. Ten dominio propio. Gloria a Dios. ¿Dónde demostramos dominio propio? En muchas áreas de nuestra vida. Demostramos dominio propio en nuestra forma de hablar. Usted sabe, tenemos que tener dominio propio hasta para hablar. Tenemos que tener tacto para hablar a las personas. Usted ha visto que hay gente muy indiscreta, ¿sí? Que lo primero que ven son defectos en las personas. Y antes de saludarla, lo primero que le señalan es el defecto. Tenemos que tener dominio propio en nuestra alimentación. Imagínense, en muchas áreas de nuestra vida también tenemos que cuidarnos de nuestra alimentación. Porque dice la palabra de Dios, dice el Señor, que uno demuestra que es dueño de sí mismo hasta en su manera de comer. ¿Sí? Tenemos que demostrar que tenemos dominio propio. ¿Sí? En todas las áreas de nuestra vida, en nuestras palabras, tenemos que cambiar de hábitos.
¿Usted quiere cambiar su vida? ¿Cuántos quieren cambiar su vida aquí? Cambie hábitos. Usted cambia hábitos en la parte económica y usted se convierte en un buen mayordomo. Cambia hábitos en su parte económica y su vida va a ser transformada. Cambia hábitos en su forma de pensar y su vida va a ser transformada. Y todo eso se logra a través del dominio propio, hermanos. Solo a través de la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Solo a través de la llenura del Espíritu Santo. Y sabes, estas predicaciones no han sido por casualidad. ¿A cuántos les ha hablado el Señor? ¿A cuántos está edificando el Señor a través de estas palabras? Necesitamos del Espíritu Santo de Dios más que nunca, hermanos. Necesitamos ser llenos. Yo quiero que se pongan de pie. Llegaron los fariseos y le hicieron varias preguntas a Jesús. Y le recalcaron y le dijeron: Señor, ¿cómo es que tus discípulos quebrantan la ley? Y dice Jesús: ¿por qué están quebrantando la ley? Porque están comiendo sin lavarse las manos. Y eso es un quebrantamiento a la ley. Y Jesús les dijo: no es lo que entra por la boca del hombre lo que come el hombre, sino lo que sale de ¿dónde? De su corazón. De su corazón. La pregunta aquí es: ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Del Espíritu Santo? ¿De la palabra de Dios? ¿O de los deseos de la carne? ¿O está lleno del mundo? Jesús también dijo: yo soy la fuente de vida. El que beba esta agua no tendrá sed jamás, sino que dentro de él correrán ríos de agua viva. Y también Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que coma este pan no tendrá hambre jamás. Pero la pregunta es: ¿de qué estamos llenos nosotros? También Jesús dijo: no se puede echar vino nuevo. Usted sabe que hay un vino nuevo para nosotros, iglesia. Usted sabe que hay un vino nuevo, el Espíritu Santo, para nosotros. No ha sido casualidad, sino que hay un propósito de Dios. Viene un avivamiento, hermanos. Viene el día del Señor y el Señor va a venir a buscar la señal del Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo aconseja: viva el fuego que hay dentro de ti. Y Jesús dijo: no se puede echar vino nuevo en odres viejos, sino que se echa el vino nuevo en odres nuevos. Pero primero tenemos que sacar lo que hay dentro de nosotros. Toda la basura, toda la contaminación, todo lo que no viene de Dios, usted lo tiene que echar fuera. Y tiene que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y quiero leer para ustedes lo que dice la palabra en Efesios 5:18. Voy a leer para ustedes. Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. La pregunta aquí es: ¿con qué se ha embriagado usted, hermano? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está llena tu mente? El Señor quiere depositar algo nuevo en ti. El Señor tiene un refrescamiento del Espíritu Santo para esta iglesia. Amén.
El Señor tiene un avivamiento en esta iglesia, planea un avivamiento en esta iglesia. Pero ¿de qué está lleno tu corazón? No te llenes con esas cosas, está diciendo el Señor. Llénate solamente con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo de Dios? A la llenura esa llenura hasta que se desborde su Espíritu en nosotros. Se tiene que desbordar el Espíritu en nosotros. Amén. Ese tipo de llenura es la que quiere el Señor para esta iglesia. Pero primero tenemos que sacar toda la basura. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos. Vamos, aquí está el Espíritu de Dios, que es el que convence justicia, juicio y pecado. Usted tiene que empezar a renunciar a toda obra de la carne. Vamos, comience a renunciar a toda obra de la carne, a toda lascivia, a toda inmundicia, a toda envidia, a todo chisme, a todo aquello que no viene del Señor, a todo orgullo, a toda soberbia. Vamos, comience a renunciar, comience a vaciarse para que el Señor lo pueda llenar.